Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estoy, Karim Morato, y estoy aquí con mi tremenda amiga Priscila Salazar y queremos le pedí que si podíamos pasar un tiempo juntas porque tuvimos el placer de conocernos en una conferencia de negocios, ¿no? Sí. Y allí nomás nos dijimos hola y nos hicimos cuatazas después del hola. Priscila, introdúcete, cuéntanos acerca de ti, tu familia, Sí, quién tú eres. gracias, Karim. Me encanta estar aquí contigo. Me encantó. Desde el primer correo que intercambiamos tú y yo, como que, hicimos clic inmediatamente, ¿verdad? Nomás que supe que eras maestra de español. Y ya. Gracias, Karim, gracias. Bueno, yo soy Priscila Salazar. Soy originaria de México, de Guadalajara, México, pero tengo ya 2 años viviendo en Houston, Texas, en Estados Unidos. Y bueno, en una conferencia que fuimos las dos, ahí nos conocimos y ha sido un placer Y conocerte, fue Karim. una conferencia acerca de aprender en casa y Sí. todos los líderes y gente de influencia que están trabajando en el movimiento de aprender en casa estaban allí presentes. Eso fue muy lindo tener a alguien que hablaba español y que decía, Sí. fue muy bonito, fue muy bonito. Y cuéntanos acerca de un poquito tu familia. Cómo es tu familia? ¿Y Bueno, quiénes? sí, tengo 3 niños. Bueno, mi esposo, tengo 15 años de casada, tengo 3 niños, de 13, 12 y 10 años que nunca han ido a la escuela. Ellos aprenden aquí en casa ¿Y y bueno, cuándo decidiste que no fueran a la escuela? ¿Cuando estabas en México o porque siempre has sí, vivido en México? sí, 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 siempre hemos vivido en México, apenas tenemos 2 años viviendo aquí en Estados Unidos. Bueno, es que mi historia comienza conmigo cuando yo estaba en la universidad. Cuando yo entré a la universidad, mis papás supieron que existe la forma de educar sin escuela. Ah, Entonces, ellos decidieron sacarnos de la escuela a mí y a mis hermanas. Yo tenía 18 años y mis hermanas tenían 16 y 15 años. Entonces, bueno, esa fue una decisión así como inmensa en mi vida que cambió totalmente mi vida, mi manera de ver las cosas, de verme a mí misma, ajá, ajá. de ver a mi familia, a mis hermanas, a mis papás y de ver lo que yo quería lograr en mi propia vida. Y obviamente yo pensé que cuando yo tuviera a mis hijos, yo haría esto con mis hijos. Entonces, cuando conocí a mi esposo, de hecho, la manera en que nos conocimos él y yo, fue una de las razones que a él le atrajo de mí y de mi familia, ¿no? Éramos una familia muy rara para él, obviamente, pero también muy atractiva. No les decían que era una familia antisocial. Sí. No, antisocial no, pero pues sí rara, ¿no? Pero al mismo tiempo pues atractiva, ¿no? Le gustaba cómo nos llevábamos, los valores que teníamos, lo que Diferente. pensábamos. Ajá. Y bueno, incluso antes de hacernos novios, tuvimos muchas conversaciones sobre esto, ¿no? Sobre la manera de educar, sobre un proyecto familiar, sobre metas para los Ujú, hijos. ujú, ujú. Y bueno, yo le dije, si algún día yo me caso y si algún día yo tengo hijos, los voy a educar de esta manera. Y tuvimos varios debates sobre el homeschooling. Al principio él estaba como escéptico, pero bueno, entonces ya cuando nos comprometimos, pues obviamente era ya una decisión tomada, ¿no? O sea, sabíamos lo que queríamos construir con nuestra familia y pues ha sido muy, muy padre ver los resultados ahora, ¿no? Ver la relación que tenemos con nuestros hijos, la relación que tienen ellos entre ellos como hermanos, el ver cómo están desarrollando sus talentos, Ujú, ujú, cómo han aprendido muchísimas cosas ujú. sin que nosotros se las hayamos enseñado de manera así como deliberada, sino que ellos lo van aprendiendo según van necesitando, según se van encontrando en la circunstancia, en la necesidad de hacerlo. Y bueno, pues ha sido un proceso fascinante, ¿no? Entonces, allí viene el concepto de aprendizaje supraescolar, me imagino, porque aquí tengo en la Sí, mano un libro que es
maravilloso, está escrito increíblemente, eres una escritora muy buena. Qué linda. Y el libro se llama Un aprendizaje supraescolar, una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Y Sí. entonces, aquí, de esa experiencia que tuviste desde que eras joven y tus niños, ¿nació este libro? Sí, pero más que nada de la reflexión continua con mi esposo. Ese término, de hecho, lo inventó él. Su preescolar es una composición de él. Ajá. Supra. Supra, sí, supra es un prefijo latino que quiere decir por encima de o más allá. Y escolar, pues es todo lo relacionado a la De escuela. la escuela, ¿no? Ajá. A la escuela, exacto. Entonces, ese término surgió porque nosotros nos dimos cuenta, bueno, cuando yo le dije lo que quería hacer con mis hijos, mi idea de lo que yo quería hacer con ellos era pues la idea tradicional del homeschooling, ¿no? De los niños sentados en la mesa, escribiendo y con un libro y cumpliendo con requisitos y cumpliendo con un programa y con fechas. Oye, estás describiendo mi familia. No, Perfecto, perfecto. Sí. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera, pero... Y quiero clarificar que esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención de ti, porque siempre hablamos de eso. Eres tan diferente a mí, quiero saber más. Explícame. Y me fascinó tu manera de pensar y cómo tú piensas y cómo tú estás educando a tus hijos, porque pienso de que muchos padres a veces quieren que tú les digas la fórmula para educar a unos hijos. Y yo cuando te escuchaba y decía, esta señora no tiene fórmulas. Ella es todo. Entonces, estaba muy curiosa. Sigue explicándonos, por favor. Bueno, la verdad es que todo surgió a través de conflictos, ¿no? Conflictos que yo me iba enfrentando con mis niños cuando mi chiquito me decía, yo no quiero hacer eso que me estás diciendo. Ese ejercicio del libro está muy aburrido y yo no quiero hacer eso. O sea que tú no creías en la paleta. Hágalo porque ahí está la paleta. Exacto, sí, muchas veces no, pues sí lo vas a hacer y los obligaba y fueron de los errores que yo cometí cuando ellos estaban chiquitos, pero yo me daba cuenta de que, o sea, nuestra relación se estaba lastimando y yo decía, no, o sea, como que, no sé, algo no está bien. Y bueno, platicando con mi esposo y reflexionando, pues fuimos poco a poco llegando a conclusiones y nos dimos cuenta, pues, de que nuestros niños aprendían, aunque yo no les enseñara nada, a veces me daba por vencida y decía, ok, ya, no lo hagamos. Y 2 meses después, 3 meses después, me daba cuenta de que ya estaba leyendo, ¿no? O ya estaba resolviendo los problemas de matemáticas que nos habían causado conflicto meses atrás. Entonces yo pensaba, si de todas maneras lo va a aprender, y lo aprendió cuando él lo necesitó, o lo aprendió a través de un juego o a través de un proyecto que necesitó hacer, yo no tuve que obligarlo, yo no tuve que, es más, yo no fui parte de ese proceso, él lo hizo solo. Entonces, vale la pena estarles insistiendo y diciendo que hagan esto o aquello. Y bueno, eso fue lo que nos llevó, ¿no? A ir esta y muchísimas otras reflexiones. Entonces... Y yo pienso que, perdona que te interrumpa, porque estaba viendo, por ejemplo, el capítulo 3. El capítulo 3 de tu libro, tú tienes un título muy directo que dice, el asunto no es abandonar a la escuela ni traer la escuela a la casa, sino asumir tu responsabilidad. ¿Puedes explicarnos más esto? Sí, exactamente. Y ese es el concepto de su preescolar. El problema, siempre pensamos que el problema de la escuela es la escuela, ¿no? El bullying, la manera en que enseñan, o la estandarización, o el conductismo, todos los problemas de la escuela. Claro, son grandes problemas. Y claro, en la casa se puede aprender muchísimo mejor. Desde el momento en que cada niño tiene una educación personalizada, ya, o sea, desde ese punto ya es algo mejor. Pero realmente hay más. Ese no es tanto el problema. El problema es que en nuestra mente nosotros creemos que sin escuela no podemos aprender.
O sea, sin un currículum, sin un libro, sin un maestro, sin alguien que me diga qué aprender, cuándo aprenderlo, cómo aprenderlo, yo no lo puedo hacer solo. Entonces, ese es el asunto. O sea, el asunto es tomar tu responsabilidad, decir, yo tengo estos objetivos, yo quiero lograr esto, yo tengo este proyecto que yo quiero alcanzar, no que alguien me dijo, sino que es mi anhelo, es mi deseo, surge de mi propia motivación, y entonces yo decido cuáles recursos me van a hacer lograrlo. Por ejemplo, tal vez yo tengo un proyecto y digo, bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mi cuñado, él quería ser fotógrafo. Entonces él dijo, para ser fotógrafo, ok, quiero ir a la universidad de fotografía, voy a estudiar fotografía, pero no se quedó ahí. Él se metía a ver tutoriales en YouTube y andaba con su cámara y tomando fotos y preguntando y estudiando y viendo reseñas y todo. Llegó el momento en que el primer semestre o el segundo semestre, él les enseñaba a los maestros de la universidad. Y llegó el momento en que dijo, esto es absurdo, yo me voy a salir de la escuela porque no puedo estar perdiendo tiempo aquí y recursos aquí cuando los podría estar utilizando mejor de otra manera. Entonces, ahí el asunto no es tanto que él diga, voy a la escuela porque dependo de la escuela y voy y me siento y espero a ver qué me van a enseñar, a ver qué me van a decir, porque si ellos no me enseñan, yo no voy a hacer nada, sino que al contrario, él tiene un objetivo y él utiliza los recursos para sus propios objetivos. En un momento la escuela le funcionó, pero cuando la escuela deja de ser útil, o sea, él sigue aprendiendo, no deja de aprender, sigue aprendiendo. Entonces, pues ese es el concepto superescolar, el asumir tu propia responsabilidad, el verte como una autoridad. Tú, porque muchas veces vemos a la escuela como la autoridad, ¿no? Que nos domina y nosotros tenemos que hacer lo que nos digan, pero es tomar nosotros ese papel, decir tú qué quieres hacer y entonces la escuela se coloca debajo, la escuela se convierte en otro recurso más que podrías utilizar. Puedes utilizar el currículum, puedes utilizar los libros, puedes utilizar un maestro, puedes utilizar un curso, muchísimas cosas. Pero quien tiene la autoridad y quien tiene la responsabilidad, finalmente eres tú. Y a mí eso es lo que se me hace muy valioso, que podamos transmitirles a nuestros hijos, que ellos asuman esa responsabilidad y que ellos se vuelvan los autores de su propio aprendizaje. No nada más estar haciendo lo que me dice mi mamá, lo que me dice el libro, lo que me dice el programa que tengo que hacer y yo no tengo autoridad sobre eso, ¿no? Y eso pienso que es bueno que lo hablemos, porque a veces pienso que es esa idea de que hay que estoy haciendo escuela en casa, homeschooling, y luego es otra idea decir, no, tú eres unschooling, Sí. haces eso. Sí. Hay una confusión donde Sí. tú no estás diciendo que el aprendizaje no tiene que pasar, pero es como lo pusiste aquí en el capítulo 5, donde tú dices cimentando una estructura interna. Tú estás a favor de la estructura, pero luego el capítulo 5 define un objetivo para la educación de tus hijos. Entonces, el que maneja los objetivos no es el currículo, no es el sistema, no es el grado, es el hijo. Sí, exactamente. Y tú como papá también, porque obviamente tu hijo muchas veces es inmaduro, muchas veces no sabe lo que quiere, muchas veces no sabe distinguir lo que hay. Y tú, pues por eso eres su papá. Tú le vas a dar dirección, tú lo vas a dirigir, tú lo conoces mejor que nadie. Y eso que estás mencionando de las etiquetas se me hace muy importante porque muchas veces por el hecho de dejar la escuela, por el hecho de estar en la casa, creemos que ya nos liberamos, ¿no? Ya nos desescolarizamos, pero seguimos escolarizados, seguimos con esta mentalidad de dependencia. Yo soy homeschooler y los homeschoolers hacen esto, entonces yo tengo que estar bajo esta etiqueta. O yo soy unschooler, entonces yo no puedo exigirle a mi hijo, yo no puedo obligarlo porque yo soy unschooler y los unschoolers hacen esto, y yo me tengo que colocar bajo esa etiqueta. Entonces seguimos teniendo la misma mentalidad escolarizada, incluso aunque estemos en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos asumiendo el control, la responsabilidad. Es lo que te decía hace rato.
yo pienso, a mí, o sea, yo no me identifico con ninguna etiqueta. A mí me han dicho, tú eres muy unschooling. Sí, probablemente soy muy unschooling, pero en algunas cosas yo soy muy homeschooling y hasta muy escolarizada tal vez. Cuando yo detecto que mi hijo necesita que apriete un poco, que dirija un poco, que dé dirección, lo hago. Cuando me doy cuenta que él necesita que afloje, que libere, que sea más laxa, lo hago. Pero lo que me está dirigiendo no es la etiqueta, no es que yo decidí ser homeschooling o unschooling. Lo que me está dirigiendo es mi intuición de mamá, es mi conocimiento de él. Y sobre todo eso que estamos diciendo, los objetivos que nos hemos propuesto como familia y para él, mijito, dijimos que vas a hacer esto, entonces hazlo. Y entonces de ahí tomas la autoridad para poderle decir y ayudar y dirigir y guiar. Entonces, pues te digo, esa mentalidad, o sea, por eso se me hace tan importante esa mentalidad, porque incluso estando en la casa podemos estar dominados por la mentalidad escolarizada. Por eso para mí es muy importante ir más allá, estar por encima de. Y tú mencionaste varias veces tu esposo, familia. ¿Puedes darnos consejos? ¿Cómo, por ejemplo, una madre que tiene el deseo de ser de escuela en casa, tiene un deseo de quebrar con ese sistema y enfocarse basado y ser intencional? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo una mamá puede empezar una conversación con un esposo y empezar, o con la familia, y empezar a tomar esa decisión como familia? Pues así, qué queremos hacer para nuestra familia? ¿Cómo te imaginas a nuestros hijos en el futuro? ¿Qué recursos estamos utilizando? ¿Estos recursos nos están sirviendo? Y bueno, qué bueno que lo mencionas, porque en el taller de papás que tengo, que doy desde 2013, bueno, me he dado cuenta que muchas preguntas de los papás y las mamás y muchos problemas se repiten y son los mismos, los mismos, los mismos. Y es justamente porque no se sientan a dialogar este tipo de preguntas, porque muchas veces sienten como que es nada más iniciar un sistema alternativo, iniciar un nuevo programa, pero no se plantean la idea de que realmente están construyendo un proyecto familiar. Es algo mucho más profundo que una escuela a distancia, o que un programa a distancia, o que un programa alternativo. Es la vida de sus hijos, es el que sus hijos encuentren el sentido de su vida, ¿no? Es algo muy, muy grande, muy profundo. Y bueno, en el taller de papás, en los primeros módulos nos dedicamos detalladamente y con mucha profundidad a definir esto que estás diciendo. Y de hecho me encanta el taller porque yo pienso que es la oportunidad para provocar a través de preguntas, a través de ejercicios, que los papás se sienten y hablen de este tipo de cosas que probablemente nunca hablan o nunca se han dicho o dan por sentado, ¿no? En otras palabras, tú dices que cuando uno toma la decisión de hacer escuela en casa, incluso uno tiene que trabajar su matrimonio. Claro, claro. Es Así que si tenemos problemas matrimoniales, el homeschooling nos trae más juntos. Vamos a trabajar. Sí, porque no hablas, o sea, hay cosas que das por sentado, los niños van a la escuela, el papá se va a trabajar y la mamá se queda en la casa y ya, lo das por sentado, pero todos los conflictos que salen en el día a día no se hablan y cuando salen, pues explota, o sea, es una explosión, pero es utilizarlos para venir, a ver, ven, vamos a hablar, vamos a ¿cómo resolvemos esto? Y bueno, eso lo hacemos todo en el taller. Te digo, al principio se hacen todas estas preguntas, ¿no? De cómo nos imaginamos a nuestros hijos, cómo queremos que sean en el futuro. Y entonces los llevo paso a paso para que vayan definiendo y vayan llegando a una visión familiar. Una frase que es como la que los guía, ¿no? Como si estuviéramos construyendo una casa, es como tus planos, o sea, lo que te va a dar dirección. Después vienen un montón de preguntas y dudas que tenemos. Dejaré de trabajar o compraremos tal currículum o tomaremos tales clases o hacemos esto, hacemos aquello, hacemos... Todas esas preguntas nadie te las puede responder, solo las puedes responder tú como
usando este parámetro, tu visión familiar, qué quieres tú para tu familia, cuáles son tus objetivos, cómo visualizas a tus hijos. Y entonces, con base en eso, vas filtrando todas las decisiones que vas a tomar o los recursos que puedas utilizar, pues eso te sirve de parámetro, ¿no? Y eso tienes razón, porque pienso de que es como tú dices, es un viaje. Es como nos tenemos que imaginar que como familia estamos tomando un viaje y como en todo viaje, nada es eterno, solamente hay paradas. Tú tienes que parar para recargar, meter gasolina, poner más gasolina, Sí. recargar las pilas, descansar. Es un viaje, tiene paradas, hay que preguntar direcciones, o sea, no es un viaje a una línea recta, sino Sí. va a ser un viaje a veces que va a tener valles, que va a tener momentos altos. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en las nubes porque tenemos nuestra primera hija que se está graduando. Ay, Y resulta que hemos pasado años ayudándola a descubrirse a sí mismo. Y todo esto ahora ha llevado al punto donde ella ha definido que quiere ir a la universidad y quiere ser doctora, quiere ser ingeniera. Estamos considerando una carrera biomédica. Entonces, esas cosas, te digo, si a mí me hubieran dicho cuando la nenita tenía 3 años, 4 años, y yo me estaba jalando los pelos, bueno, qué enseñar primero, qué currículo usar, qué no, o sea, si alguien me hubiera dicho al final, creo que hubiera hecho muchas cosas diferentes. Pero al final, nadie hace nada perfecto, ¿no? Pienso que como padres estamos tratando lo mejor. Y una cosa que me gusta mucho de ti es la parte también como tú te has autoeducado. O sea, como madre, tú sigues descubriendo, sigues estudiando, porque no podemos exigirle a nuestros hijos que estudien, que se superen, si nosotros como padres también no estamos superándonos y también creciendo nuestra mente. Entonces, danos unos, ¿cómo tú te mantienes creciendo tu mente, creciendo tu energía, tu motivación? Porque si nosotros no estamos motivados, yo no creo que nuestros hijos van a ser motivarse tampoco. Cuéntanos cómo es eso. Sí, bueno, para mí es muy importante. Justo hace rato estaba hablando con el grupo que tenemos en Facebook y les estaba diciendo esto mismo que estamos diciendo. Nadie tenemos las respuestas, nadie tenemos la receta que vamos siguiendo paso a paso. Todos estamos experimentando, todos estamos en un proceso de equivocarnos y de descubrir, ¿no? Cuál es el camino correcto para nosotros. Y para mí esa es la mejor preparación. O sea, ver cada conflicto no como el fin del mundo, aunque claro que muchas veces lo veo como el fin del mundo. Me siento y me pongo a llorar y me desahogo con mi esposo, pero después de eso viene un proceso de reflexión. A ver, ¿qué está pasando? Y empezar a hacerte preguntas. ¿Lo puedo hacer de otra manera? ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿Por qué está pasando esto? Y una serie, incluso hasta escribirlas, una serie de preguntas y luego un proceso de experimentar. Ok, voy a intentar hacerlo de otra manera, ahora lo vamos a hacer así, vamos a comprar este producto, vamos a hacer esto, vamos a mandarlo a tales clases, lo que sea, vamos a hacerlo y entonces ver qué tal funciona. Y en ese proceso me vuelvo a equivocar y me vuelvo a dar cuenta y vuelvo a pensar que es el fin del mundo y vuelvo a llorar, pero vuelvo al mismo proceso otra vez. Claro. A preguntarme por qué falló, qué podría cambiar y así en un ciclo eterno de experimentar y reflexionar y experimentar y reflexionar. Y claro, en ese proceso también me sirve muchísimo leer a otras personas, a otras mamás o gente que tiene experiencia en esto, no dejar nunca de estarme yo alimentando, ¿no? De estarme capacitando, de estar leyendo otras ideas. Y también para mí es básico la conversación con mi esposo, ¿no? Porque ese ejercicio como mental de estar intercambiando ideas, tú cómo lo ves, tú qué piensas, Claro. yo pienso así, podríamos intentar, o sea, todo asunto de reflexión para mí siento que es muy transformador, o sea, te hace ver las cosas de manera diferente y poco a poco vas avanzando, vas madurando, vas encontrando sabiduría y vas dejando tus viejos paradigmas, ¿no? Y en otras palabras, eres un equipo, ¿no? Tienes Sí. un equipo, la familia, verla como un equipo. Cada quien tiene su parte y hacerlo Sí. juntos. Y yo quería también añadir que cuando
cuando los niños son pequeños, tal vez no hay mucha que conversar con ellos, ¿no? Porque ellos son pequeños. Pero así como yo tengo adolescentes y tú también estás experimentando eso, los adolescentes, los niños vienen a ser parte de la comunicación. Ay, Nos está sí, muy pasando. padre, sí. Nosotros, precisamente la semana pasada tuvimos una conversación con nuestro hijo, tuvimos como una reunión familiar que nosotros le dijimos. Y es importante porque le dijimos a nuestro hijo, vamos a tener reuniones familiar con papi o mami. Y usualmente si no tenemos esa comunicación saludable, el hijo va a decir, like, ¿qué hice? ¿Por qué me van a decir? ¿Me van a castigar? No, es simplemente para platicar qué está pasando, cómo podemos mejorar esto. Los niños vienen a ser parte Claro, porque es su educación de ellos. Ya cuando lleguen a cierta edad, tú no puedes forzarlos a que estudien algo que no quieren estudiarlo. Pueden estudiar los requisitos, sí, pero una vez que ellos ya definan qué es lo que ellos quieren hacer y descubrir y explorar, tiene que haber esa comunicación constante con los padres, ¿no? Y de decir cuál es la visión. Me encanta que estás poniendo paso y también el peso, no paso, peso a la visión, porque sin visión tú no puedes llegar a ningún lado, ¿no? Y a veces yo di un taller acerca de visión y a veces nosotros vemos los ladrillos y me recuerdo que puse una foto de los ladrillos y una iglesia que estaba siendo construida. Entonces, a veces como padres, cuando estamos en el qué hacer y en ese momento duro solo vemos los ladrillos, el trabajo, pero no podemos sí, ver la iglesia, sí. ¿no? El arte terminado. Entonces yo pienso que eso es importante, que nos tenemos que ver cómo nuestros hijos van a estar aquí en 5 años, 10 años, 15 años se van, 16, mira, mi niña de 17 se está yendo. Oh, sí. Y yo más creo que se va a ir, posiblemente hay una universidad en el área que le convenga, pero se van. Entonces pienso que cuando tú ves que es un poco de tiempo que los tenemos, Sí, que el tiempo se va rápido. Como padres, esto de enseñar en casa no se vuelve una carga, pero se vuelve un privilegio. exacto, ¿Sí? exacto. Sí, Entonces, ¿cómo las personas y los padres que quieren saber más de ti, de tu vida, lo que tú haces, cómo pueden, primero, cómo pueden conseguir este libro? bueno, el libro está en Amazon, así lo encuentran, Aprendizaje Supraescolar o Priscila Salazar, y ahí lo encuentran en Vamos a Amazon. poner el link. Sí, gracias. Y bueno, a mí me encuentran en mi web, es www.supraescolar.com. Y bueno, en mis redes sociales también en Facebook, en Instagram, en YouTube, búsquenme como Supraescolar o como Priscila Salazar y ahí me encuentran y ahí estamos. Y bueno, el taller de papás está a punto de comenzar, lo abrimos 2 o 3 veces al año. Es una experiencia muy, muy intensiva de esta transformación mental, de estar leyendo, de estarnos alimentando, de estar reflexionando y pues de estar dejando paradigmas viejos atrás y pues de estar construyendo, ¿no? Nuestro Algo nuevo, es algo nuevo. proyecto familiar, exactamente. Exacto. Sí. Priscila, gracias por ser parte de mi mundo. Ay, y tú De mi del mío, comunidad. y tú del mío. Sí, es muy lindo tenerte como amiga. Ay, Y sí. realmente tienen que leer este libro, porque este libro, como les digo, está escrito de una manera increíble. Realmente es un trabajo de reflexión. Y esto me parece increíble. Cualquier cosa que nos motive a reflexionar a cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo ayudarlos a descubrir, que ellos se descubran, me parece que es algo increíble. Gracias, Priscila, por tu trabajo y por lo que estás haciendo. No, Karim, qué linda. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Me da muchísimo gusto. Tengo ganas de pasarme la pantalla y darte un abrazo fuerte. Sí, un abrazo virtual. Recuérdate, mi casa, tu casa. Gracias, Karim, gracias. Queda pendiente la entrevista para conmigo también, ¿eh? Sí, está bien. Ok, hasta luego. Chao.